Así como el siglo XX fue el siglo de la revolución agraria, el siglo XXI inevitablemente tendrá que ser el siglo de esa revolución urbana que nos permita acceder a un mejor futuro. A un futuro en que las ciudades sean un espacio de competitividad, de justicia social y de eficiencia. Sean esas ciudades que nos permitan alcanzar el futuro que todas las familias quieren, y de eso trata el programa de hoy. De cómo las instituciones del gobierno suman esfuerzos para que tengamos esa estructura que permita construir viviendas, hacer ciudades y que la suma de este proceso nos dé calidad de vida a todos. Empezamos. La Política Nacional de Vivienda vigente, puesta en marcha en febrero del 2013, busca guiar los esfuerzos de los diversos actores del sector, tanto públicos como privados. Estableció la necesidad de corregir las formas de hacer vivienda empleada en administraciones pasadas y priorizar, entre otras cosas, la construcción de vivienda con mejor ubicación y con un mínimo de 2 recámaras. De manera concreta, la política estableció 4 ejes, los cuales son: lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional, transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente, reducir de manera responsable el rezago de vivienda, procurar una vivienda digna para los mexicanos. Cabe recordar que a la par de su lanzamiento, se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el objetivo de ser el ente coordinador en el rubro. La Política Nacional de Vivienda reconoce como problemática central la expansión descontrolada de las manchas urbanas durante las últimas décadas. Pugna por esfuerzos orientados a otorgar viviendas cerca de fuentes de empleo y centros educativos, así como caminar hacia una industria sustentable y amigable con el medio ambiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Vivienda y Ciudad, donde ya saben de qué vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de todos los temas que tienen que ver con la calidad de vida que tenemos los mexicanos. Y hoy tengo un invitado muy especial, que es el doctor Jorge Wolper. ¿Qué tal? Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, muchas gracias. Un saludo, desde luego, por tu conducto, pues a todo el auditorio. Pues bien, pues tenemos una realidad de país donde durante muchos años seguimos manteniendo que tenemos un rezago habitacional de 9 millones de viviendas. Se han hecho muchas cosas, se están haciendo programas que van de 1 millón de acciones y créditos al año. Tenemos un programa muy poderoso. Sin embargo, todavía tenemos una serie de nichos de oportunidad que podemos aprovechar para los años por venir. ¿Tú qué me dirías del momento en el que estamos en México en lo que respecta a planeación urbana y generación de vivienda? Bueno, son 2 temas que tienen, desde mi perspectiva, características muy distintas hoy en día. En materia de planeación urbana, yo te tendría que decir que creo que estamos mal. Hoy México empieza a montarse en lo que se ha dado por llamar la nueva agenda urbana. Sí. Tuvimos como país una participación muy importante en el diseño de esa nueva agenda urbana, pero pues la planeación lleva muchos años para ejecutarse. Entonces hoy ya estamos con esa gran oportunidad de ir trabajando todos juntos hacia la mejor planeación de nuestras ciudades, pero la realidad urbana de las ciudades en México pues no es buena. Son ciudades todavía muy extendidas, todavía con un aprovechamiento del suelo que no es muy eficiente, es decir, con densidades muy bajitas. Y en cambio, en materia de vivienda, pues si bien señalabas ahí todavía un rezago importante, yo considero que hoy estamos en una posición bastante buena. Hoy la vivienda en México se produce cada vez con mejor calidad. Hoy en México hay mucha competencia para producir la vivienda, sobre todo la vivienda nueva. Tenemos a muchas empresas, más de 2,000 empresas que construyen vivienda de todos los niveles en todo el país, y eso pues siempre genera la competencia, mejor calidad y mejores precios. Desde luego hay muchos terrenos en donde debemos de mejorar, pero me parece que cuando hablamos además de la vivienda de bajo costo o de más bajo costo, pues también ha habido cambios importantes, porque en esa vivienda hemos avanzado para que su calidad sea buena en función no solamente de los materiales, sino hoy también del tamaño. Las viviendas sociales hoy tienen al menos 2 recámaras. Las viviendas sociales hoy cumplen con criterios de sustentabilidad que las hacen más eficientes en su desempeño.
Ahora, esto es un tema que parte de un derecho constitucional a la vivienda, pero que el tema relevante ha sido cómo se ha implementado. Hoy podemos decir que lo que estamos logrando, 1 millón de acciones de vivienda al año, poco más de 1 millón de acciones, la construcción de una SEDATU, la construcción de una plataforma importante que permite que se hagan estas viviendas y esta transformación urbana. ¿Cuál sería un resumen de la estructura que tenemos para confiar en que en esa estructura se genera la vivienda que se hace en el país? Están, por supuesto, los organismos nacionales de vivienda, están los bancos, pero ¿cómo me dirías que es la estructura que permite atender a los diferentes segmentos, desde lo más básico, desde los más pobres, hasta la gente que ya está en niveles de ingresos medios y altos? Pues mira, lo principal es que exista una buena coordinación entre todas esas instituciones que se dedican a la vivienda y que hoy además haya una cabeza de sector. En materia de política pública, el tener una visión territorial de la vivienda genera la oportunidad para que se atienda no como un aspecto financiero, como un aspecto económico, Horacio, sino más bien como un tema que pone en el centro de esa política de vivienda a las personas y cómo mejor atender las necesidades de vivienda, que no siempre se trata de una vivienda nueva. Hay que promover también soluciones habitacionales como el mejoramiento, la ampliación o desde luego el que exista un mercado secundario, es decir, vivienda en renta. Entonces, la realidad es que yo considero que tenemos una estructura hoy muy sólida, en donde ya no se le mira a nuestro sector de la vivienda como parte de un sector solamente de la construcción o un sector que le aporta a la economía doméstica, sino se le mira en un entorno, en un contexto urbano, en un contexto en donde el entorno de la vivienda, en donde las ciudades en donde se construyen y las zonas en donde se construyen, pues tienen que estar equipadas y tienen que tener los servicios suficientes para que la calidad de vida de quienes habitan esas viviendas pues sea cada vez tendiente a mejorar. Yo creo que el contexto pues en ese sentido es positivo, es favorable. Hay que entender que de ese 1 millón de viviendas que dices y que tienes razón, cada año se construyen en nuestro país, pues por lo menos habrá los próximos 12 años una situación similar. Es decir, la producción de vivienda seguirá siendo de alrededor de 1 millón de viviendas cada año por los próximos 12 años, de aquí al 2030, porque tenemos un boom demográfico que nos habla de esa necesidad y que la mitad más o menos de esas viviendas se construyen en la formalidad. Se compran o se adquieren a través de una hipoteca. Y pues la mitad de esas viviendas todavía se autoconstruyen, muchas de ellas de manera irregular. Entonces ahí tenemos un gran reto. Tenemos que ayudar y generar las condiciones para que la vivienda que hoy se sigue construyendo de manera informal pues pueda cada vez ir mejorando su ubicación y su calidad y acercándose a los estándares con los que se construye la vivienda que sí está hoy pues consolidada en el mercado. Porque la realidad del país es, como bien lo dices, la pobreza, ¿no? Tenemos que atender a un segmento de población enorme, más del 50% de la población que está por su nivel de ingresos y en muchas ocasiones por otros temas que tienen que ver con la ubicación de las comunidades donde viven, la lejanía, la dispersión, la falta de inclusión financiera. O sea, hay un tema importante que arreglar y eso genera que hay una necesidad de atender el reto habitacional de la gente que está en las comunidades rurales, que se está haciendo ya, aunque es quizá lo más reciente de una atención ya más poderosa. Todo ese bloque enorme que comentas que son atendidos por Infonavit o Foviste y por los bancos, que son gentes que tienen posibilidad de obtener un crédito o un financiamiento bancario, pero hay un montón de gente, más del 50% de la gente, que no es ni derechohabiente de Infonavit ni derechohabiente de Foviste y muy posiblemente por su nivel de ingresos no sea fácilmente atendido por un banco. Yo creo que ese es uno de los grandes retos y eso es lo que tú has estado planteando como lo que debiera ser el futuro de esta industria. Así es, o sea, cuando hablamos precisamente de esas viviendas que hoy se autoconstruyen, tenemos que pensar cómo es que apoyamos a quienes no están afiliados. El sector de los no afiliados tiene el mismo derecho a una vivienda de quienes sí lo están. Y hoy el acceso al financiamiento les es prácticamente imposible. Entonces, el gran reto es cada vez que logremos diseñar que los incentivos les lleguen también a quienes no están afiliados. Se han hecho esfuerzos importantes. En el 2017, por ejemplo, pues ya por primera vez los subsidios de la vivienda se enfocaron con un porcentaje mayor del monto total de subsidios a la población no afiliada en esta modalidad de autoproducción que algunas veces hemos platicado. Claro. Que quiere decir asistirlos a que construyan la vivienda en terreno propio.
Y entonces por lo menos esa vivienda que fue asistida tiene características de sustentabilidad y desde luego pues una calidad muy adecuada respecto a algunas que no se asisten. Y pues elevamos el porcentaje de los subsidios que se destinaba a la autoproducción del 10%, que era el promedio que de los subsidios normalmente se estaban dirigiendo a ese segmento, al 20%. El reto en el 2018 es que eso todavía se incremente, hablando de porcentajes del subsidio, y llegue a un 30%, pero con una variante. Y esa variante considero que debe ser lo que hacia futuro juntos las instituciones y el sector privado, no solamente el sector que construye, sino el sector que financia, los bancos, debemos encontrar cómo atender, que es la posibilidad de que alguien que no está afiliado compre, adquiera una vivienda nueva. ¿En dónde? En los mismos desarrollos donde los adquieren quienes traen su cuenta de Infonavit. En esos mismos desarrollos, es decir, la oferta debe tener un comprador viable más, es decir, alguien que no esté afiliado, pero que con los incentivos tiene la posibilidad de un crédito. Para ello pues hay que echarle ganas, es decir, hay que tener pues una pequeña capacidad de ahorro, hay que tener una capacidad de pago, pero la realidad es que una gran cantidad de mexicanos que están en ese segmento tienen esa capacidad, lo que no tienen es el acceso al crédito. Y este subsidio para vivienda nueva, para no afiliados, pues debe de incrementar las posibilidades de atender un segmento que para mí es el reto más grande. En marzo del 2018 entraron en vigor las nuevas reglas de operación de subsidio en materia de vivienda, acción con la cual se pretende beneficiar a familias de bajos ingresos. Dentro de los parámetros nuevos que se establecieron con los cambios concretados, destaca la focalización de subsidio, esquema que permite que trabajadores que ganan menos de 2.8 UMAS puedan obtener un apoyo mayor y con esto tengan acceso a una vivienda digna. De esta manera, quienes cotizan para el Infonavit o Foviste y ganan menos de 6,860.67 pesos al mes, podrán comprar una casa de hasta 465,545 pesos, con el acceso al apoyo federal. Además, a principios de abril de este año, la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, anunció el aumento en el monto de subsidio que se entrega a trabajadores que ganan hasta 2.2 UMAS, por lo que ahora, este segmento de la población, cuyos ingresos mensuales están por debajo de los 5,390 pesos, podrán recibir hasta 100,000 pesos como apoyo. Esta reorientación en la designación de los recursos obedece a la necesidad de impulsar la adquisición de vivienda en el segmento de bajos salarios, por lo que trabajadores que cotizan al Infonavit podrán adquirir viviendas de hasta 387,800 pesos. Cabe destacar que esta medida fue tomada por la CONAVI en coordinación con el Infonavit y los desarrolladores de vivienda, con el objetivo de impulsar el acceso a la vivienda para aquellas familias de bajos ingresos y ante el aumento en los costos de las casas. Pareciera que el gran reto es cómo logramos generar esas opciones para que la gente pueda adquirir la vivienda, por un lado, porque es lo que tú estás hablando de cómo perfeccionar que el subsidio vaya a los más pobres para que los más pobres tengan esa respuesta. Después, que los no afiliados tengan un producto de desarrollo de crédito para que puedan entrarle. Lo demás se va acomodando solamente con los cajones naturales de que la banca le va entrando para los niveles medios y altos. Pero la otra parte del reto es cómo lograr toda la política pública que permita que de una visión federal de ordenamiento territorial vaya permeando a nivel estatal y municipal para que la oferta se pueda generar, porque lo que hemos padecido durante muchos años, a lo mejor ya mucho menos a partir de la nueva política, es de que las viviendas no siempre se hacen donde se requieren, sino donde se puede, donde se obtiene suelo barato y permisos. Hay que migrar eso, y eso tiene que ver con un esquema de planeación que permita que lo federal aterrice en políticas locales, porque a fin de cuentas todo lo que es desarrollo habitacional, desarrollo inmobiliario, es estrictamente el ámbito municipal. ¿Qué pasa con esa coordinación? El gobierno federal tiene que entrarle al trabajo con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales. Solos no lo vamos a lograr.
Podemos generar condiciones para que la ubicación de las viviendas que sí llevan apoyos siempre sea una ubicación, digamos, adecuada, pero no nos debemos de quedar ahí, debemos de dar el siguiente paso. Yo estoy convencido de que nuestro marco normativo todavía admite mejoras. Es muy bueno que tengamos una nueva ley. Yo creo que es de felicitar que el Congreso mexicano haya logrado aprobar la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, pero creo que no es suficiente. No es suficiente, claro. Creo que en esa oportunidad que tenemos de mejor planear nuestras ciudades y convertirlas en esos espacios prósperos para que México realmente alcance el desarrollo que nos merecemos todos, pues merecen aún revisiones más profundas, probablemente incluso en la Constitución, para apoyar al municipio a lograr cumplir con esas responsabilidades y mandatos que hoy tiene, a involucrar más al orden estatal de gobierno. Entonces, por un lado, creo que debemos de analizar la posibilidad de cambiar algunos artículos o modificar algunos artículos para que se distribuyan mejor las tareas de planeación urbana específicamente y de infraestructura. Y por otro lado, también tenemos que revisar si nuestra ley actual de vivienda, que es una ley federal, pues no conviene revisarla. Yo pienso que sí. Yo pienso que debería ser una ley general para que entonces los gobiernos estatales y los congresos estatales pues obviamente se obliguen a legislar en la materia. Y con estas, pues digamos, adecuaciones al marco normativo podríamos estar dando un paso, pues digamos, más rápido hacia que la producción de vivienda alcance para todos, es decir, le llegue a los segmentos que hoy no les está llegando, pero también desde luego que involucremos al orden estatal y al orden municipal de gobierno con una planeación urbana que esté y responda a esta nueva agenda urbana de la que hablábamos hace rato. Tomas un punto muy importante porque el hecho real es que el músculo pareciera que está a todo vapor. La producción, tenemos una industria que se ha consolidado, instituciones financieras que hay créditos para los compradores, hay créditos para producir las viviendas, hay compradores. Entonces lo que hay que crear es muy bien las condiciones para que toda esa riqueza aterrice en desarrollo, en posibilidades de desarrollo integral, ¿no? Tenemos que lograr que todas esas viviendas sean parte de la solución y no terminen convertidas en problemas. Exactamente. Y mira, eso que mencionas es sumamente relevante. No podemos pensar que todo lo va a solucionar los constructores o desarrolladores de vivienda o el gobierno en su conjunto, el Estado mexicano o los bancos. Tenemos que trabajar juntos. Claro. Y muchos pensaban que era inviable ofrecer un incentivo de subsidio para la adquisición de vivienda nueva para un nuevo afiliado, porque ¿quién les iba a dar el crédito? En el otro caso, pues se los da Infonavit o se los da el Fobiste. Yo te quiero decir que la respuesta de la banca privada a apoyar este esquema es altísima y que hay instituciones financieras que hoy ya son entidades ejecutoras para nuestra modalidad de autoproducción que también están interesadas en financiar al nuevo afiliado para la adquisición de una vivienda. Entonces, yo estoy muy, digamos, entusiasmado con esa respuesta porque esa era la pata que nos faltaba. Digamos que teníamos a una industria ávida de construir más vivienda, sí. Teníamos a una población ávida de tener la oportunidad y el acceso al crédito y un gobierno decidido a hacerlo, pero nos faltaba esa parte financiera y la respuesta es, y yo la tengo que reconocer, positiva por parte del sector financiero mexicano. De cara al futuro, pinta que la vivienda, el desarrollo urbano pueden ser una solución para crear con calidad de vida, para construir un país más competitivo, más fuerte en todos los aspectos, porque pareciera que ya está echada a andar la industria, que hay recursos. Es muy importante mencionar que la inversión de recursos públicos no es tan importante, que hay mucho recurso privado que interviene en esto y eso permite que no haya una dependencia muy marcada del presupuesto federal. Sí, no, pues la mayor parte, o sea, el subsidio en promedio que se otorga para la vivienda de parte del gobierno de la República, pues es del orden de los 6,000 millones cada año, digamos, haciendo un promedio. Y en cambio, la derrama económica de nuestro sector pues supera los 480,000 millones de pesos cada año, ¿no? Es un sector sólido, es un sector que además el consumo para construir es principalmente de bienes que son nacionales, hechos en México y para mexicanos. Esto pues hay que inscribirlo como no solamente lo que representa en porcentaje del Producto Interno Bruto, sino lo que socialmente representa en materia de generación y mantenimiento de empleos vigentes y también, obviamente, social por el impacto que tiene para las familias de bajo ingreso. Hay que cuidar eso, hay que cuidar el músculo que ya está echado a andar, hay que cuidar las instituciones
que ya existan, hay que fortalecerlas, por supuesto. Hay que trabajar mucho en ese armado de la estructura legal para que la política baje de federación al orden municipal, que es fundamental en esto, incluyendo los posibles cambios a la legislación que sean necesarios. Y la otra parte es que hay que convencer, hay que mandar señales de que hablen de confianza a los inversionistas. Porque si bien es cierto que mucha de esta inversión es privada, mucha es inversión que viene de los mercados financieros. Sin duda alguna. Y para ello tenemos que siempre trazarnos metas, pues digamos, muy importantes y que a veces parecen difíciles de alcanzar. Pero te voy a poner un ejemplo que además yo vinculo esta agenda urbana con la agenda climática, con la agenda verde. Se veía muy difícil que México pudiera en materia de vivienda hacer vivienda social sustentable. Hoy somos el país en el mundo que más hace vivienda sustentable a nivel social. Pues ahora tenemos que trasladar eso al urbano. Lo siguiente es que logremos que territorialmente aterrice. Ya colocamos la agenda urbana a nivel nacional, ya todo el mundo habla de eso. Antes no, pero ya que está ahí, entonces tenemos que aprovechar ahora sí que nuestros 15 minutos de fama de que nuestro tema territorial y de vivienda están vinculados y hoy en una agenda nacional, pues para ponernos realmente metas y trabajar juntos. Lo bueno es que hay disposición desde luego de los gobiernos, hay disposición del sector privado que construye y hay disposición ya manifiesta del sector financiero para apoyar que debe ser uno y continuar siendo uno de los grandes motores de desarrollo de nuestro país. Una parte importante es que esto no se reinventa, no se debe reinventar, debe ser un proceso continuo, porque viene ahora un proceso transversal muy importante, donde a la hora de bajar al nivel municipal hay que ver cómo se consiguen los recursos para todo lo que tiene que ver con la generación de vivienda, con las infraestructuras, ¿no? Se habla mucho de que la vivienda llega a lugares donde no hay agua. Ok, pues hay que invertir en agua, hay que invertir en drenaje, hay que invertir en que todo ese suelo urbano tenga la limpieza, esté servido. Eso es un tema importante de cara al futuro. Qué bueno que hablamos de todo esto, lo que existe, lo que debiera existir y los caminos que hay que seguir, ¿no? Sobre todo los retos. ¿Tú cuáles que pensarías, sintetizando los retos en esta construcción del futuro de desarrollo urbano y vivienda de México? Bueno, tomarle la palabra al sector financiero y dar acceso al crédito al quien hoy no lo tiene. Y pues sin duda alguna el camino más rápido a la formalidad es el financiamiento, el acceso al financiamiento. Yo estoy seguro que los que hoy son taxistas, policías, tantos mexicanos que trabajan y que tienen un ingreso, pero no están en el sector formal, no tienen una subcuenta de vivienda y por lo tanto hoy no acceden al crédito. Tenemos que trabajar en el no afiliado y tenemos que hacer que nuestra agenda urbana, que ya está colocada, pues realmente pues digamos, llegue a acciones que involucren la parte de coordinación entre los órdenes de gobierno y de infraestructura y recursos de infraestructura, pues que estén asociados precisamente a esta visión territorial de la vivienda en México. Es importante. Ojalá que todo este mapeo que has hecho de lo que es el sector vivienda y lo que debe ser, permita que todos los que están trabajando en hacer la planeación de cara al futuro, en este periodo electoral, en este periodo que viene de transición, permita definir con toda claridad el papel que debe jugar el desarrollo urbano y la vivienda en el proceso de construir un mejor país. ¿Algo que te gustaría, que te quisieras detallar para concluir? Pues agradecerte, Horacio, estos espacios son buenísimos, que la gente realmente sepa cómo hay temas tan relevantes en los que estamos trabajando como sociedad, como mexicanos juntos, y que sobre todo entendamos que esos temas no se inventan cada 6 años. Esos temas los trabajamos y los mejoramos día con día, y entre más los discutamos en espacios como este, pues más vamos a contagiar al resto de la población para que sean temas que nunca salgan de la agenda nacional. Tienes razón, estamos acostumbrados a que vemos en otros países exposiciones con planeación en horizontes de 30, 40 o hasta 50 años, y aquí tenemos que acostumbrarnos a eso. Jorge Wolper, muchísimas gracias por tu tiempo. Horacio, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar en Vivienda y Ciudad. Vamos a seguir aquí platicando estos temas que tienen que ver con la construcción de un mejor futuro para este país. Gracias.